Bueno, muy buenos días a todas y todos. Estamos inaugurando las jornadas La Ciudad y los Otros, miradas e imágenes urbanas en la literatura de viajeros, y desde ya, digamos, el resultado de estas jornadas es absoluto mérito y realmente ha sido un esfuerzo encomiable, sí, por parte de Julieta, por parte de Fernando, así que realmente son los merecedores de todos los créditos de que esta jornada se haga dentro de este programa Patrimonio, bastante nuevo acá dentro del Instituto de Arte Americano, y realmente nos alegra mucho la convocatoria que ha tenido, la participación, tanto de personas de la Ciudad de Buenos Aires como de diversas provincias, y que el tema de los viajeros y esto de la mirada de los otros siga vigente. Así que realmente queremos expresar nuestra gran alegría por la participación y digamos que este tipo de eventos se puedan hacer en la Ciudad de Buenos Aires. Me pidieron en este caso hacer esta presentación inaugural de las jornadas, para lo cual yo traigo este trabajo sobre las metáforas en pugna, que es lo que yo estoy trabajando en este momento para el tema de mi doctorado dentro de la Facultad de Arquitectura. Si bien yo provengo de Filosofía y Letras, yo soy profesor en Historia, y esta idea que a mí me surgió sobre la situación de las metáforas en pugnas, trabajo Historia de la Ciudad de Buenos Aires, en tanto la Ciudad de Buenos Aires suele ser caracterizada a partir de metáforas: Gran Aldea, París de Sudamérica, la cabeza de Goliat, bueno, Atenas del Plata. Algunas de esas metáforas compartidas, porque ha habido otras ciudades latinoamericanas que han tenido el atributo de ser la París de, o la Atenas de, y demás. Yo hace tiempo que vengo trabajando la cuestión de ese periodo definido a medias de la Gran Aldea, porque en alguna historiografía de la Ciudad de Buenos Aires puede ir desde 1810 hasta 1880, es decir, después de la etapa colonial y antes de ser Buenos Aires capital federal. En mi caso, yo generalmente lo restringo más a la etapa que tiene que ver con el libro La Gran Aldea, esta novela de Lucio López, que estaría dando inicio en 1862, es decir, en su etapa de juventud. Ahora vamos a verlo al momento que él está escribiendo y que después se termina editando, son 20 años. Pero, digo, es decir, es una etapa de bastante indefinición, que parece estar entre dos momentos muy fuertes de la Ciudad de Buenos Aires, entre el momento que fue capital virreinal y el momento que fue capital federal. Teniendo en cuenta que la Ciudad de Buenos Aires es una ciudad de crecimiento demográfico, yo lo digo espasmódico, porque durante sus dos primeros siglos casi no crece, unos 300, 400 personas que vienen con Garay a 25.000 cuando empieza el Virreinato del Río de la Plata en 1776, se duplica en 34 años, haciendo una explosión demográfica durante su máxima jerarquía, ¿no? Esa ciudad tan marginal, la última en el eslabón de ciudades que tuvo la corona española en América, pasa a ser la máxima jerarquía, capital de un virreinato, y después, a partir de la emancipación, independencia, otra vez una meseta, si bien con crecimiento, pero que llega a unos 400.000 para el primer censo, en otra dimensión, porque todavía no están incorporadas, por supuesto, ni Flores ni Belgrano, pero otra vez, entre 1880 y la Primera Guerra Mundial, otra vez 34 años, el crecimiento que tiene la Ciudad de Buenos Aires es exponencial. No hubo prácticamente ciudad en el mundo que en ese plazo lograra semejante incremento, ahí que toda la infraestructura que se hizo, piensen ustedes que tuvimos puerto, aguas, corrientes, bueno, todo, se hizo toda la infraestructura para la ciudad, pensando en 100, 150 años, y toda esa infraestructura quedó obsoleta en 10 años, ¿no? Es una situación impresionante, digamos, de lo que fue ese crecimiento por 10 o por 12 de la población. Y después, fíjense ustedes que desde 1940 a la fecha, es decir, Buenos Aires se mantiene estable, con pequeños altibajos, ciudad, digo, estrictamente lo que es la ciudad autónoma, es decir, la capital federal, en 3 millones de habitantes. Más allá de que tiene un área metropolitana, que ya estaremos en 16, 17 millones, concentrando desde hace bastante tiempo la tercera parte de la población
de todo el país, sin ser el nuestro un país industrial. Y entonces nos viene la pregunta de qué nos pasa desde la perspectiva de la planificación, que tenemos una ciudad tan desbordante, si bien todavía en unos puntos nos seguimos definiendo como un país agroexportador o situaciones más ligadas a la producción agraria que a la situación estrictamente industrial. Pero, digamos, estas son las situaciones a tener en cuenta. Yo, para empezar fuerte, digamos, la situación respecto de la gran aldea, señalo dos cosas, es decir, Buenos Aires nunca fue una aldea, Buenos Aires nunca fue una gran aldea, ¿no? Así como para barrer con una cantidad de situaciones y enemistarme con toda la historiografía sobre Buenos Aires, lo cual es genial, porque, digamos, estas son las cosas que uno a los 60 puede hacer con muchísimo agrado y que es genial, es decir, ya poder tener la libertad de decirlo de esta manera. Fundamento: Buenos Aires no pudo ser aldea porque en el ámbito de América Latina, de América, es decir, en España, ustedes saben, aldea es una palabra árabe, esto lo dejaría todo para Fernando, para que nos diga exactamente, pero cómo llega a España y qué se denomina, que siempre es un pequeño poblado, bueno, con algunas características, pero en el caso estrictamente del uso en América, hablar de aldea significaba hablar de pueblo de indios. De indios. Es decir, no había referencia urbana española, colonial, digamos, que tuviera que ver con aldea. Podía ser villa, podía ser pueblo, pero aldea jamás. Es decir, aldea era un pueblo de indios. Y en lo que yo trato de también enunciar es que gran aldea, es decir, este término que se toma a partir del trabajo de Lucio López, es un oxímoron, digamos, es una contradicción en sí misma. Es decir, no existe nada que pueda ser una gran aldea, porque es una contradefinición. Una aldea es chica por definición, no puede existir una aldea que sea grande. Es decir, con lo cual es un elemento que no existe en la realidad. Por lo cual lo que yo postulo, por eso lo de metáforas en pugna, es que hay ciertas metáforas que se entienden en tanto se ponen en relación con otras. Gran aldea nos puede dar cierta idea. La más común es la que representa Dulin en esta iconografía, que se trata de una ciudad que tiene ya un gran tamaño, que ya ha tenido un crecimiento físico importante, pero escasa jerarquía. Entonces podríamos decir que el título de Lucio López se enamoró por esa contradicción. Algo grande en tamaño, pero escaso en jerarquía. Entonces pareció que era el antecedente mejor para esta París de Sudamérica. ¿Cómo nace la París de Sudamérica? De la nada. La París de Sudamérica no puede tener pasado colonial ni postcolonial. Es decir, al igual que en la parte epistemológica de la ciencia se habla de lo inconmensurable, una determinada teoría no puede tener antecedentes, no puede devenir no puede ser una modificación, un crecimiento, un ajuste de algo anterior. Es algo distinto a lo anterior. La París de Sudamérica tuvo su propio origen en París, evidentemente, a partir de la reforma de Haussmann y demás, pero no podía ser fruto de la evolución de lo colonial. Esto implica un impasse muy importante porque lo que tenemos que ver es que los cambios en las ciudades medievales europeas, en la mediados del siglo XIX, tanto lo que pasó con Haussmann en París, lo que pasó con Otto Wagner en Viena, lo que pasó en Barcelona con el creador del término urbanismo y demás, todos ellos tomaron como modelo para modernizar esas ciudades medievales el modelo americano. La ciudad de Buenos Aires era una ciudad moderna desde que nació, absolutamente moderna, en su diseño. El hecho de haberle puesto una diagonal o haber hecho de una de sus calles, digamos, o trazar, digamos, un bulevar, era un aditamento geométrico, una ciudad absolutamente geométrica. La nuestra ni siquiera es retícula, sino que es cuadrícula, más geométrica imposible. Entonces, digo, pero nadie podía decir que la modernización de Buenos Aires devenía de una ciudad colonial. Esto era una situación, digamos, no bien vista, ni de la etapa postcolonial, esa inercia de lo colonial que abarcaba el periodo rosista, que para la generación que hace el París de la Sudamérica también fue un elemento despreciable, digamos, y que no podía tener continuidad o verse como continuidad. Con lo cual, lo que yo presento es que Gran Aldea fue una forma de invisibilizar el pasado de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué hubo antes de la capital federal? Nada. Desde la ideología.
Y eso después permitió que desde la práctica se desmaterializaran 3 siglos de existencia de Buenos Aires, que si hoy ustedes la recorren, no los van a ver. No existe. No hay posibilidad de hacer un recorrido colonial de Buenos Aires. No hay. Excepto que sea un recorrido virtual, aquí estaba el fuerte, aquí estaba tal cosa. No hay. Nada. Ni las iglesias, que durante mucho tiempo fueron el principal componente arquitectónico de lo colonial, tiene el paisaje colonial. Fueron todas modificadas, algunas con barroco alemán, otras con, digamos, estas situaciones de ese tipo. Lo importante entonces en esto es decir, bueno, ¿qué hacemos si esto pasa en nuestra historiografía? Recurrimos al otro, ¿no? Desde aquel famoso texto de Todorov de la conquista de América, que fue un texto muy importante porque sacudió esta situación de la visión del otro, en un momento que se venía discutiendo mal, en ese momento el 5º centenario del descubrimiento de América, en un momento que cómo se hacía para seguir festejando qué, y que el Día de la Raza no, el día, no, es decir, la cuestión de aceptar las diferencias y demás de la diversidad. Y entonces, desde ese lugar, lo que propuso Todorov, es decir, fue muy interesante justamente a partir de esto, ¿no? Si conocemos al otro por medio de nosotros, pero también a nosotros mismos por medio del otro. Esta necesidad, digamos, de la confrontación desde culturas distintas para definir nuestra identidad. Y a su vez, Fernando nos revela algo que me parece que es de una practicidad para entender la situación de los viajeros fantástica, que él la llama la lógica del periscopio, ¿no? Es decir, a partir de este instrumento, ¿no es cierto?, usado fundamentalmente en los submarinos, en lo cual yo puedo ver, digamos, aquello que nos está vedado desde la visión empírica directa, es decir, que evidentemente necesito de este juego de espejos, como también lo necesito en los prismáticos y demás, el reflejo de imágenes para que se nos hagan visibles, y tener en cuenta que se trata de una mirada indirecta de nuestro objeto de estudio, ¿no? Entonces, esto creo que aplicado a los relatos de viajeros es esclarecedor, o sea, me parece que es una muy buena imagen, es decir, la que logró Fernando para entender de qué manera poder trabajar esta situación con el viajero, y entonces esto que nos permite, que aquello que era invisible, darle visibilidad, y después, bueno, por supuesto, esto necesita contraste, necesita confrontaciones, ponerlo en la mesa y compararlo con otro tipo de fuentes, de las tantas diversas que se pueden usar en historia, como para justamente lograr esa situación. Por eso que yo uso los relatos de viajeros para confrontar esto que se quiso mostrar entre la Gran Aldea y la París de Sudamérica. A su vez, ¿qué trabajamos nosotros de los viajeros? Generalmente son situaciones del imaginario. Hay un libro muy interesante de Manuel Liscano que se llama Metáforas que nos piensan, ¿no? Muy interesante. Y nos dice Emanuel que es el imaginario el que educa la mirada, ¿no? Dice, una mirada que no mira nunca directamente las cosas, sino que las mira a través de las configuraciones imaginarias en las que el ojo se alimenta. Teniendo en cuenta, además, que la modernidad, uno de los aspectos de la modernidad, es que no hay percepción empírica de la realidad, sino que toda percepción de la realidad, digamos, está mediatizada, por decirlo de alguna manera, tiene una interfase, ¿no es cierto?, que a la opinión pública le viene la posibilidad de ser educada, sobre todo a partir de la prensa. Es decir, la opinión pública se educa por la literatura, lo hacía Baudelaire en París, digamos, y por eso es que Baudelaire va a ser tomado así como el personaje que refleja y encarna la modernidad, para Walter Benjamin, para Marshall Berman, qué sé yo. Y en el caso local, bueno, yo encontré algún personaje que me parece que cumple un poco la función del Baudelaire, ¿no? Y son coetáneos, ¿no? Porque Baudelaire termina publicando, escribe en el 64, pero publica en el 68, 1800, y acá les voy a mostrar textos del 68. Entonces, la situación en pugna entre tradición y modernidad. La Gran Aldea, ustedes saben que es un folletín de un diario sudamericana, que después se convirtió en una novela que se publica con el subtítulo
de costumbres bonaerenses que hace Lucio López. No sé si la han leído, pero recordarán, es decir, es de alguna manera una fábula, es decir, basada, es un relato autobiográfico, ¿no? de Rolás, personaje que encara Lucio López, en el momento que queda huérfano, su madre había muerto en el parto, el padre cuando él era muy chico, 1862, estamos en los albores de lo que había sido la batalla de Pavón, y se tiene que ir a vivir a la casa de un tío, el tío Ramón, y toda la obra gira en esta situación de lo que sería 2 casamientos, 2 matrimonios del tío Ramón, uno con Medea Berrotarán, el otro con Bianca Montifiore. Fíjense que en los apellidos está bastante claro que con el primer matrimonio caracteriza la sociedad tradicional y el patriciado porteño, digamos, de mediados del siglo XIX, y con el segundo muestra la incorporación de la situación moderna a partir de la incorporación y de las primeras migraciones en la ciudad, y entonces contrasta lo tradicional y lo moderno, digamos, en esa etapa. De ahí el mérito de algo que tuvo que escribir muy rápido, porque salían los folletines de los diarios, así que esto salía en fascículos y después se compila como novela, así que no es lo mejor escrito por Lucio López, pero tuvo una trascendencia en historiografía enorme. Es decir, yo creo que el que lo posicionó más fue Romero, José Luis Romero, las ideas, donde él habla que se entiende muy bien la cuestión de lo tradicional a lo moderno en un pasaje de Gran Aldea, ¿no es cierto?, a la ciudad moderna. Bueno, lo más interesante que eso que era tan nuestro, hoy en día, es decir, yo encontré textos que explican la modernización de Santiago de Chile o la modernización de Lima, y los títulos es de la Gran Aldea de la ciudad moderna, es decir, que nos apropiaron nuestra Gran Aldea, que estaba referido a Buenos Aires, para la ciudad de Lima o para la ciudad de Santiago, ¿no? Entonces, bueno, si lo leyeron recordarán que justamente marca esto, cómo habían cambiado en 20 años las cosas en la ciudad de Buenos Aires, es decir, las diferencias que se veían con sus personajes, es decir, están todos los personajes, está Sarmiento, está Mitre, está, bueno, es decir, todos están, no directamente, ¿no? Mitre, Buenaventura y así, el autor del Facundo, Sarmiento, qué sé yo, donde decía que a lo sumo esa ciudad de 1862 tenía detalles de ciudad, ¿no? La aldea, ya sea porque se iba a Europa, porque cultivaban las letras, porque no era demasiado chic hablar en español, había que salpicar a la conversación con algunas palabras inglesas, algunas francesas, y pronunciarlas bien, ¿no? Porque si no, esto podía estar mal visto. Y entonces él nos dice concretamente, en fin, yo que había conocido aquel Buenos Aires de 1862, fíjense la definición, patriota, sencillo, semitendero, semicurial, semialdea. Y ahora, 20 años después, se me encontraba con un pueblo con grandes pretensiones pueblo, ¿no? Todavía ni siquiera había sido ciudad en el momento de modernización, dice, con grandes pretensiones europeas que perdía su tiempo en flanear, es decir, que el flaneur llegó a Buenos Aires. Ese flaneur que había descubierto Sarmiento, digo, pues esto es interesante, en sus viajes, que dice que el personaje parisino fundamental es el flaneur y que presenta la modernidad, es decir, porque lo hizo antes de mediados del siglo XIX, es decir, ahora ese flaneur estaba en la ciudad de Buenos Aires y recorría sus calles. De lo que yo trabajé, que me lleva a esta confrontación, que es de la prensa, es José María Cantilo, el Correo del Domingo, un semanario literario, y que yo les podría decir que si esto estuviese escrito en francés es Baudelaire. Es igual. No hay gran diferencia, pero lo que sí es diferente es lo que nos presentaba recién Lucio López, a lo que nos presenta para la misma época, vuelvo a decir esto, 1864, José María Cantilo. Lo leo rápido. Dice, si no nos vamos a vivir a otra parte, en esta ciudad corremos riesgo de morir impensadamente. Los jinetes andan a escape, los carruajes disparan, los cargadores llenan las veredas con bulto encima, los albaniles no dejan paso por ella ni a los enfermos, en la bolsa hay una caballada, en las galerías del cabildo grupos densos de gente afanada por ganar pleitos. Por el muelle no se puede pasar, porque los changadores asaltan a la gente a fuerza de quererla servir. Los trenes de los caminos de fierro se obstruyen de pasajeros, en los hospitales no caben enfermos. Esta parte es genial porque si hay un elemento que caracteriza la modernidad es la velocidad. Es un componente clave. Piensen ustedes que se pasó de la fotografía
en el sentido de la situación estática de la visión, algo parecido a una película que es El viaje en tren a través de la ventanilla. Adquiere dinámica, ¿no? Entonces, esto generó un cambio absoluto en la percepción que cambió la forma de percibir el tiempo y la forma de percibir el espacio. Hasta ahí el tiempo era visto tradición y progreso, pasado y futuro, y ahora podía ser tradición y progreso coetáneo. Un pueblo a 100 kilómetros, o dos pueblos a 100 kilómetros, a uno llegó el ferrocarril, a otro no, uno es moderno, otro es tradicional al mismo tiempo. Y por otro lado, la visión espacial, lejos, cerca, ya no es geográfico, es comunicacional, ¿no? Si tengo que ir a un lugar que está a 100 kilómetros, si voy en tren es cerca, si tengo que ir a pie, caballo, lo que fuera, es lejísimo. Es decir, ya no es esta situación. Teniendo en cuenta además que el ferrocarril dentro de la ciudad segmenta, fracciona, ¿no? Es decir, divide, y del conjunto de la ciudad hacia su alrededor anexa. Un pueblo que está ligado por ferrocarril a Buenos Aires ya comienza a formar parte de Buenos Aires y es más, termina siendo después barrio de Buenos Aires, caso Flores, caso Belgrano. ¿Cómo marca esto? Casi musicalmente. Si él venía describiendo en redondas, pasamos a corcheas y comenzamos el traqueteo, ¿no? Para mostrar esto de qué es velocidad, ¿no? Y que Cantilo lo expresa en tanto estrépito, tanto atropello, tanto gentío en las calles, tanto organillo, tanta casa que se hace o que se rehace, tanto aguador con campanilla, tantos gritos, tanto mendigo, tanto vestido de cola, tanta máquina. Es para desear huir 1000 leguas de aquí. Prefiero el Paraguay con su solemne silencio, sus patriarcales costumbres, sus trajes que no siguen los figurines, sus sombreros y linternas en la mano, que esta Babilonia, este infierno en que se ha convertido Buenos Aires. Probablemente me embarco en el primer vapor para la Asunción. Esto educa la mirada. Y le dice, ¿ustedes qué ven? Caos. Yo les digo que ven progreso. ¿No? Si lo van releyendo se van dando cuenta, ¿no? Si no, nos vamos a vivir a otra parte. ¿Qué pasa con el progreso? Te puede matar. Lo mismo que decía Baudelaire. Se pone la vida en riesgo en una ciudad moderna. Cruzo una calle, me agarra las velocidades, las diagonales, ¿no? Esa cuestión de ahora se pone en riesgo, ¿no? ¿Puedo aceptarlo o no? Aceptar el progreso y la modernidad es aceptar esta posibilidad de poner nuestra vida en riesgo. Si no quiero eso, me tengo que ir al pasado. Y no cualquier ciudad, Asunción, de donde viene Buenos Aires, matricidio, ¿no? Se provoca el matricidio de esa ciudad de la cual devenimos, ¿no? Y que era nuestro referente, que era, digamos, lo que nosotros éramos en esa ciudad de Buenos Aires de Garay. Es decir, ahora Buenos Aires es moderna, la ciudad, ¿no es cierto?, de Asunción es la tradicional. Si yo quiero la tranquilidad, la cosa silenciosa y demás. Mentira, además, ¿eh? No es que Paraguay era esto. Que Paraguay era muy moderno y además se estaba industrializando y después tuvimos la guerra Triple Alianza por los cambios que estaba haciendo. Pero digo, la percepción desde acá, por eso digo, acá las situaciones ideológicas son muy fuertes, es decir, marca un Paraguay tradicional y un Buenos Aires que se venía modernizando, es decir, claramente. Bueno, digo, esto para decirles dónde está el uso de los viajeros que yo hago respecto de este periodo en estas metáforas en pugna. Bueno, pareciera ser que Lucio López me está dando una imagen minimizada de Buenos Aires, semi-aldea, semi-curial, semi-tende, ya demasiado poco, digamos, no era nada la ciudad de Buenos Aires a mediados del siglo XIX, década del 60, y de pronto está quizás exageración de Cantilo, que dice esta Babilonia, este infierno que ya nos presenta, que nosotros decimos, ni tampoco ni tanto, ¿no? Es decir, una cosa. Entonces, bueno, usar los relatos de viajeros para controlar estas cosas, ¿no? En algunos casos pueden ser latinoamericanos, es decir, formados o con gran injerencia en Europa, como el caso de Benjamín Vicuña Maquena, si alguien que después llega a ser intendente, digamos, de Santiago, con lo cual tuvo a su cargo el proyecto de modernización entre el 72 y el 75, todavía hoy el Cerro de Santa Lucía recuerda, digamos, su accionar en Santiago, así que tipos muy formados en la cuestión de confrontaciones políticas, por un lado, visitantes de Europa, Estados Unidos, entonces ya tenían un catálogo para poder llegar, por ejemplo, a nuestro país
y desde ahí él viaja en 1855, es decir, en ese momento en el cual Buenos Aires todavía estaba provincia, separada de la Confederación y que, bueno, comienza. Piensen que ya tenemos obras como la Aduana Taylor, el primer Teatro Colón en la avenida en Plaza de Mayo, ¿no? Es decir, momentos de gran impulso y de cambio para la ciudad de Buenos Aires, donde él compara, todo trabajo de viajero es comparativo, sobre todo, digamos, piensen ustedes que el viajero, previa a las etapas comunicacionales actuales, esto nos causa a nosotros la atención, tienen que dar a conocer a sus pares. ¿No? Así que una pregunta muy importante que nosotros nos hacemos cuando trabajamos con un viajero es ¿quién es el destinatario del relato? ¿No? Si nosotros no entendemos el destinatario del relato, no lo entendemos a Ulrico Schmidl. Ulrico Schmidl, cuando viene con Pedro de Mendoza, que muestra a la ciudad de Buenos Aires como un desierto. Nosotros sabemos cómo nos inundamos, los problemas que tenemos nosotros, pero él se lo tiene que mostrar porque se murieron de hambre. Literalmente. ¿No? Magistralmente lo retoma Mujica Lainez en El hambre, pero no es mucho más que el texto de Ulrico Schmidl. ¿Por qué? Porque tiene que justificar algo que era impensable. La mayor expedición que viene a América, la mayor, vino a Buenos Aires, la de Pedro Mendoza, en cantidad de hombres, navíos, y fracasaron, pero absurdamente. Piensen que después de ahí parten para fundar Asunción, de Asunción vuelven, es decir, un grupo con muy poca gente, es decir, caso Caray. No les fue bien porque a la corona no interesó este lugar y fuimos marginal 200 años, pero aún así, con todas en contra y teniendo que recurrir al contrabando y todo, vivieron, digamos. Es decir, no les pasó lo que les pasó a Mendoza, que fue de terror. Es decir, realmente fue una expedición para olvidar. Bueno, en esta situación podemos ver, en estas descripciones, situaciones que para mí son muy interesantes porque muchos de ellos están convencidos de los cambios, conocen los cambios que se están haciendo en las ciudades europeas y de pronto, a partir de lo que ellos marcan, hay cosas que no las ven bien. Por ejemplo, en este momento nos dice Vicuña Maquena, dice, se ha iniciado por desgracia, ¿no? Fíjate, una revolución en la arquitectura. Dice, sacrificando la elegancia al lujo, la sencillez a la recargazón, va a dar a la ciudad un nuevo aspecto pesado y sombrío. ¿Por qué? Porque el terreno es chico. El limitante que tenemos, piensa que el terreno de las primeras reparticiones, cuarto de manzana, media manzana, ¿no? Es decir, pasamos al famoso, ¿no es cierto?, terreno, digamos, que conocemos nosotros, digamos, que dio lugar, entre otras cosas, a la Casa Chorizo y demás, por su situación escasa. Entonces, la escasez de terreno incita actualmente a construir enormes casas de altos. Esto era muy moderno, las casas de alto empiezan en la etapa virreinal, ya para esta altura ya estamos en 2 y 3 pisos, ¿no? Es decir, bueno, ahí justamente lo dice, ya se ven algunas de 2 o 3 pisos que eran hiper, ¿no?, moderno en ese momento, y son promontorios sobre las azoteas aplastadas del resto de la ciudad, ¿no? Se destacan estas cosas que se van, y que están bordeadas ahora las calles, estos enormes, calles muy angostas, hechas así por las leyes de India para que el viento no traiga así los problemas de la, ¿no? Es decir, algo que era de una estrategia para la circulación moderna fue una catástrofe, de ahí que sean peatonales los centros urbanos de estas ciudades, ¿no? Entonces, para esa ciudad, cuando eran chatas iba todo bien, pero cuando se vuelven más altas, con estos edificios, las calles se van a ver muy angostas y muy oscuras. Estamos en un siglo que su gran bandera es el higienismo, por el problema que están trayendo los crecimientos desmesurados de las ciudades en el mundo. Pero acá nuestro clima es húmedo, como dice, ¿no? Entonces serán un verdadero nido de neblina, de moho y de lodo, ¿no? Dice, los que creen, fíjense qué interesante es esto, ¿no? Dice, los que creen que cada nuevo piso, cada balcón es un nuevo adorno añadido a la ciudad, van solo a sacrificar a las malentendidas reglas de las artes de los preceptos más graves del clima y la higiene. Van a alejar el sol, la luz y el espacio que son a la salud y el placer. Es decir, aquello que el propio higienismo plantea, es, bueno, no, el contacto con el sol, la luz y todo, es decir, con la construcción que estamos haciendo, estamos yendo en contra, con lo cual nos estamos equivocando en el planteo que estamos haciendo, ¿no? Digo, en un momento que ese era un tema clave para entender. Hutchinson, en este caso, es un viajero médico, es decir, es muy importante el origen, la cultura, a qué vinieron y cómo les fue, porque las críticas o los elogios o las descripciones que hacen
son iguales que las que se dan en una guía de turismo. Lo primero que tenemos que saber, tanto de una guía de turismo como de un relato de viajero, jamás son ingenuas, aunque uno las lea objetivadas, ¿no? Ellos nos presentan todo desde una situación donde no están opinando, ¿no? Están haciendo una descripción objetiva, ¿no? Entonces de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Un retrato, es decir, y no nos están diciendo o tratan de no mostrar su pensamiento. Algunos sí, pero en general trata de ser igual que la guía de turismo. Si uno lee una guía de turismo, dice, no, acá no hay opinión, llena, es todo opinión, es decir, es todo una postura. Bueno, en este caso, bueno, los primeros libros, es decir, yo busco esto porque, bueno, yo tuve el privilegio de trabajar en el Museo Mitre, que es, si les interesa el tema viajero, no pueden dejar de pasar. Es el templo, claro, sí, es el templo en Buenos Aires de los relatos de viajeros. Es una maravilla. La Meca. Sí, totalmente. Entonces, bueno, toda la descripción, todos los viajeros, igual que la iconografía, igual que los planos, comienzan describiendo a Buenos Aires desde el río. Porque la ciudad de Buenos Aires fue hecha ya por Garay para ser vista desde el río. La ciudad de Garay es la confrontación de esa percepción de infinito del Río de la Plata y la percepción de infinito de la Pampa, matriz natural, a la que se le adosa una matriz cultural, en este caso la cuadrícula, no retícula, cuadrícula, es decir, que en sus calles prolonga esta visión de lo infinito. Es decir, si quieren entender algo del ADN de Buenos Aires, piensen en el infinito, eso lo explica y de ahí que después seamos tan afectos a hablar de la avenida más larga del mundo, la más ancha, el río más... ¿no? Es decir, esta cuestión de la exageración, es decir, está en el ADN ya de la ciudad, ¿no? Es decir, fíjense que Garay funda la ciudad de Buenos Aires para ser ciudad-puerto, por eso desplaza la plaza, ¿no? Desplazar la plaza era eso, llevarla del centro al borde, diciendo que es una ciudad-puerto, en un lugar donde no podían acercarse los barcos. Entonces diríamos, planificó mal. No planificó mal, miró otra cosa. ¿Desde dónde? Desde el río. Ante lo cual educó la mirada, toda la mirada de Buenos Aires fue hecha desde el río siempre, hasta en la cartografía, doblando la visión norte. Los planos de Buenos Aires no tienen orientación norte. No son caprichos, ¿no? Es decir, fue un programa interesante, digamos, que planteó Garay y que nos va a dar interesantes perspectivas en la evolución de la ciudad. Un geógrafo y también viajero, ¿no es cierto?, también de Inglaterra, Woodwin Hinckliffe, ¿no es cierto?, que personas que estudiaron en Cambridge, es decir, eran personas que venían con un elemento de conocimiento y de formación muy grande. Un primo de él aquí había sido cónsul, con lo cual realmente tiene la posibilidad de mostrarnos a la ciudad de una manera muy interesante, donde comparan, porque en el caso de él hizo 2 viajes, entonces cuando hay 2 viajes es genial porque se ve la evolución entre una etapa y otra, es decir, lo que él ve, ¿no? Dice, Buenos Aires ha crecido tanto desde que se despojó del yugo de la vieja España, está convirtiéndolo en un campo para la inmigración europea tan fértil y productivo. 1863, ¿no? Es decir, coetáneo a lo que venía relatando Lucio López y Cantilo. Dice que merece más atención de la que los europeos le han dado en general, ¿no? Dice, casi no se sabe todo lo que está pasando acá, los cambios. Es decir, este era un lugar muy alejado y en cambio él comienza a proyectar, vamos a decir así, sobre la ciudad. Dice, para tener en principio una noción de lo que es la ciudad en sí misma, dice, un extranjero debe dejar de lado muchos prejuicios, porque venían con mucha cosa en contra, decir, que esto era un retraso, ¿no? Dice, y colocarse para empezar, ya sea en la realidad o en la imaginación, en la mitad de la Plaza de la Victoria. Y a partir de ahí comenzar a ver realmente lo que era Buenos Aires y no lo que se venía trayendo de relatos previos. Los viajeros es una situación enganchada, ¿eh? Ellos se leían entre ellos, se copian y se plagian algunos, ¿no? Es decir, cuando uno hace la serie, ¿no? Porque una de las tareas lindas para hacer en viajero es hacer un trabajo desde lo semiológico, digamos, y demás, que son las series léxicas, ¿no? Como tenemos tantos, se puede hacer. Entonces uno dice, bueno, agarro 100 años y comienzo a decir tal término, tal cosa, y comienzo a verla en todos los viajeros, ¿no? Es decir, hago la serie y comienzo, ¿cómo? Como
matriz, claro. Entonces, me permite esto. Como son tan seguidos, tenemos continuidad, entonces trascender el mismo relato de viajero para ver estas series léxicas, digamos, cómo se trabajan. Muy interesante para saber. Bueno, en algunos casos las informaciones están bien, a veces están mal, son estimativas. Piensen ustedes que en este periodo tenemos, 1860, 1880, dos elementos nuevos para trabajar la ciudad, que es el catastro Viare y el censo nacional. Nunca teníamos a estos niveles de rigurosidad, el primer censo científico hecho en Argentina y demás, y un catastro que nunca habíamos tenido. Entonces, ahí vamos a tener otros datos para confrontar los discursos de prensa, literatura, más los discursos de viajeros, con estos datos que vienen de esta situación. Pero bueno, es muy interesante, yo ahora los paso rápido, para no aburrirlos, y para ver el tipo de trabajo, esta es la idea, ¿no? Wilfredo Latham, que también era un comerciante y hacendado irlandés, y en ese momento era muy distinto lo que pasaba entre los irlandeses y los ingleses, ¿eh? Es decir, piensen ustedes en la situación de los hermanos Mulhall, ¿no? Es decir, que son los que hacen esos maravillosos handbook del Río de la Plata. Río de la Plata, que como ustedes saben para los ingleses era de River Plate, y que no significa Río de la Plata, ¿no? Es decir, acá tenemos River Plate significa Río Plato, chato, porque no tiene profundidad. Es decir, nosotros decimos que River Plate es Río de la Plata, mentira. Sabemos que Silver es plata, no Plate, es decir, pero nosotros enseguida hacemos la conversión. Es genial todo el término que tiene Buenos Aires respecto a los cambios de significación. Pirámide de Mayo no es una pirámide, Paseo de la Alameda no había álamos, había sauce, ¿no? River Plate, hablando River Plate, es decir, la cancha de River Plate está en Núñez, no, está en Belgrano. Y así seguimos, ¿no? Es decir, hay muchas situaciones que terminan siendo como míticas, es decir, pues están mal emplazadas de lo que dice, no los imaginarios, sino de lo que son las disposiciones, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, esta situación, digamos, estos primeros ejemplares, es decir, lo brillante en el Museo Mitre están los originales. Es decir, Mitre fue comprando todos los originales, todos los relatos de viajeros, acá, allá, es decir, donde salieran, es decir, porque él estaba muy interesado en ver qué decían los otros. Se daba cuenta que era un referente necesario para saber cómo estaban parados, es decir, esto estaba claro, ¿no? Bueno, en este caso, esta es una visión positiva, ¿no? Si hay un vehemente deseo de progreso que anima la porción influyente de la población, Buenos Aires es una ciudad hermosa y grande, ¿no? Bueno, digo, para ir viendo, digamos, lo distinto, fíjense a las críticas de Vicuña Maquena, es decir, acá él dice el delicioso y saludable clima, la extrema fertilidad del suelo, la diversidad, ¿no? Visiones, es decir, que tienen que ver también con lo que él venía a hacer acá, y qué se le puede ofrecer al que viene, ¿no? Es decir, estas guías para inversores extranjeros, como eran estos manuales que hacen los hermanos Mulhall, le muestran que si yo soy inglés e invierto en Inglaterra, gano tanto. Si yo soy inglés e invierto acá, gano 3 veces más. Entonces, yo tengo que atraerte con algo, ¿sí? Esta es la idea. Barton, el famoso primer traductor, digamos, de las Mil y una Noches, del Kama Sutra, un personaje extraordinario del cual seguramente Fernando podría hablar mucho más porque estuvo por toda la cuestión árabe y fantástico, ¿no? Es una cantidad de cosas que, bueno, de pronto nos llega también a la ciudad de Buenos Aires, y que realmente tiene muy claro que esta ya es una ciudad del futuro, ¿no? Dice, el ojo de la mente la ve sentada en Rennes sobre el río súbdito con una tiara de torres y una falda elegante y ancha de nobles edificios, dársenas y paseos donde bajíos lodosos y erupciones de tosca ahora entristecen la vista. El problema para definir ciudad, es decir, o en ese momento el concepto si era ciudad o era pueblo. Esta era la confrontación, no aldea y ciudad, vuelvo a decir. Esa no era la discusión de la época. La discusión de la época, a partir de mediados del siglo XIX, es si una congregación humana, es decir, era una ciudad o era un pueblo. Y la definición era cívica. Es muy distinta a la definición actual. Fíjense qué hace Richard Barton. Dice, Buenos Aires es evidentemente una ciudad. Tiene un apresuramiento y excitación cívicos. Hay una actitud pulida de ciudadano. Esto viene de la Revolución Francesa, viene de la cuestión, ¿no?
que es el romanticismo también, en ella. Dice, la primera mirada nos dice que no es como Montevideo un pueblo. Esto es lo que diferencia a Buenos Aires de Montevideo. La posición del ciudadano, la actitud del ciudadano. Esto es lo que marca, más allá de cuál sea la arquitectura, tamaño. Es decir, es un tema de otro, es una dimensión, digamos, totalmente distinta. Después, bueno, por supuesto, hace cantidad de descripciones. Vayamos más rápido, porque ya los tiempos me alcanzan. William Halfield, que en este caso compara Brasil a su vez con el Río de la Plata, es decir, que estas son las primeras ediciones, ¿no? Es decir, ya él lo ve como a Buenos Aires como un floreciente lugar de comercio, ¿no? Entonces, bueno, se ha duplicado, también hace 2 viajes, con lo cual es muy interesante la visión que él hace. Esto después, si les interesa, yo les dejo los textos, pero y ahora lo pasamos y ya termino con este, que es un personaje que me encanta, porque vino a ser como la mosca en la leche, ¿no? Es decir, todo el mundo estaba tan, sobre todo el sector que llevaba adelante la cuestión del progreso y la modernidad de Buenos Aires, y de pronto viene un personaje, ¿no es cierto?, como Cunningham Graham, y en un momento determinado él dice, bueno, estamos viendo que la ciudad de Buenos Aires está modernizando, bueno, él justamente viene en el 1868 y 1882, es decir, que está dentro justamente casi de los mismos periodos en los cuales está describiendo Lucio López, Cantilo, ¿no? Y él dice, ¿qué quieren que les diga? Es una mirada nostálgica en este caso, ¿no? Que la expresa de una manera que a mí me parece brillante. Dice, así le sucede al hombre que en su juventud ha visto una bailadora gitana, morena, ágil, se enseña. Dice, y se ha complacido en verla desde lejos, y dice que años más tarde vuelve, ¿no? Si él regresa, y se vuelve a encontrarla casada con un capitalista, ¿no? Buenos Aires se casó con un capitalista, esplendorosa de joyas, trajes de París, ¿no? Dice, y que piensa que a sus ojos era más hermosa, dice, allá en el burrero envuelta en su raído mantón de mantilla, ¿no? Es decir, mucho cambio, la ciudad de Buenos Aires crece y todo, pero para mí era mucho más linda cuando tenía la otra visión. Bueno, esto simplemente para jugar un poco con los viajeros. Que lo